¿Qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión, continuando con nuestra serie 20 razones bíblicas por las que el cristiano no debe de guardar el Shabbat, todo esto entre comillas, abordaremos el tema las leyes del sábado. Shalom. Como hemos venido compartiendo, me llegó una información donde me pidieron que abordara sobre un pastor X, al que le hemos puesto así, donde da 20 razones por las cuales el cristiano no debe de guardar el Shabbat según él. Vamos a ver qué nos dice y como lo puede ver usted en pantalla, aborda el concepto de las leyes del Shabbat. En su escrito dice lo siguiente: la Biblia nos muestra las leyes del sábado. No se debía de trabajar. Y da los versículos Éxodo 31, 14 al 15, Éxodo 35, 2 al 3. Inciso B. No se debía encender fuego, y da como tal el texto de Éxodo 35, 3. Inciso C. Se debía dar pena de muerte al que hiciera algún trabajo, y cita Éxodo 31, 15, 35, 2. Inciso D. Era un día de santa convocación, Levítico 23, 2 al 3. Finalmente, el inciso E. Era un día para sacrificios especiales, y para tal efecto cita el capítulo de Números 28, versículo número 9 al versículo número 10. Desde luego, el objetivo de este tema es analizar y ver a la luz de los textos bíblicos si podemos encontrar solvencia en torno a este planteamiento. Como lo expresé, y cita en su inciso número A que no se debería de trabajar, es decir, dejó de existir. La expresión que usa en término del pretérito pareciera indicar que ya no tiene ninguna validez y por lo tanto todo lo que se haya mencionado acerca de las leyes, las restricciones o lo que se puede o no se puede hacer en relación al mandamiento de el sábado, pareciera que quedó en el pasado. Sin embargo, debemos hacernos una pregunta usando el sentido común. ¿Acaso en el presente no hay gente que guarde el Shabbat o el sábado? Porque la postura puede interpretarse, ¿no? Cuando dice, inciso A, no se debía de trabajar, es decir, quedó en el pasado, nadie lo usa, podría uno interpretar también. Sin embargo, la pregunta una vez más, ¿acaso en el presente no hay gente que guarde el Shabbat o el sábado? Puedo estar casi seguro que en la ciudad donde usted habita habrá una comunidad que cuando llega el viernes se están preparando para guardar el sábado o el Shabbat y no hacer actividades laborales, y se caracterizarán porque empezarán a hacer una recepción, un evento donde hacen una recepción de, el Shabbat, y ahí en adelante ya lo que se conoce por cierto como Kabbalah Shabbat, y ya de ahí en adelante se evita cualquier labor, cualquier acción donde pueda violentarse el Shabbat. Se congregan en las sinagogas, estudian la Torá, en el transcurso del día buscan mantenerse en ese contacto a nivel de la literatura, de estar leyendo, vaciados en esta atmósfera de que ese día es exclusivo del Señor y esa cita especial con el pueblo. Y finalmente, a la puesta del sol del sábado, termina con un servicio al que se le conoce como Havdalah. Se cierra el día, y ya una vez hecho esto, ya se puede considerar, ya cumplí, ya no tengo estas restricciones,
vuelvo a mis actividades rutinarias y por ende, pues ya no tiene el marco que tiene el Shabbat y a seguir nuestra vida ordinaria. Es decir, que en el presente podemos ver a muchas personas que siguen en la práctica de guardar el Shabbat. Y esto es significativo por lo que vamos a ver más adelante. Es decir, no ha dejado de existir a lo largo de los siglos personas que deciden en su vida preservar el mandamiento de Shabbat y con ello darle una especial atención. Más adelante él siguió aportando en la frase cuando dice en el inciso siguiente, era un día de convocación. Para el exponente debería de tener un, un- una cita según los textos, donde se podría congregar, y lo cita en el inciso D, era un día de santa convocación. Lo pondré en pantalla para que podamos nosotros, desde luego, verlo. Y cita aquí en el inciso D, perdón. Era un día de santa convocación. Cuando leemos el Levítico 23 y otros pasajes, las escrituras mencionan que hay varios días de santa convocación, empezando desde luego por el semanal, es decir, a través de los días. Un día de la semana es tomado como reservado y especialmente dedicado para Dios. También encontramos que hay otros eventos que son considerados como día de reposo o Shabbat. Por citar algunos ejemplos, las festividades anuales por las cuales se empieza por decir, empezando por la primera, que es Pesaj o Pascua, también se considera que el día 15 del Nisan o el mes primero del calendario hebreo también es considerado como día sagrado. También especial tenemos o de santa convocación el día conocido como el de las semanas o Pentecostés como se escucha en la cristiandad o Shavuot en el término hebreo. Un día especial de inicio de esta actividad donde el pueblo se reúne para conmemorar, recordar la instrucción en torno al día de Shavuot. Finaliza este evento anual con uno que se le conoce como Yom Kippur. Allá en el libro de Levítico, cuando menciona estas festividades en el texto antes citado de Levítico 23, menciona que en el séptimo mes del calendario hebreo, hoy conocido como el mes de Tishrei, se debe de hacer Yom Kippur, día inhábil, donde inició, de hecho, así lo menciona, 10 días antes con el famoso sonido de trompetas o de shofar, el primero de Tishrei, y de allí en adelante, en el día 10, el famoso día de expiaciones o Yom Kippur o Hakipurim, para poder posteriormente llegar a la festividad de las cabañas llamada la festividad de Sukkot. Es decir, que Shavuot, Pesach, Sukkot, en caso de las festividades de Yom Kippur, todos estos eventos mencionan que son días especiales y son días de reposo, días consagrados donde el pueblo de Dios se mantiene en esta atmósfera de espacio dedicado para el Señor y para tal efecto pues deciden buscar ese espacio. Y aquí es donde podemos abordar una pregunta. ¿Cuándo cambió? Y cuando yo digo cuándo cambió, debemos de entender lo siguiente. En una ocasión, cuando fui maestro en teología en un instituto por más de 9 años aquí en Ciudad Juárez, hacía este planteamiento a los alumnos a lo largo de mis años de enseñanza. Y les citaba, cada vez que usted vaya a argumentar algo, por favor le pido que a través del texto, pues muestre la evidencia para podernos edificar y desde luego para poder corroborar la información, porque
Pues la Biblia, podemos decir, como se cita dentro de las clases de hermenéutica, la Biblia se explica por sí misma. Y si queremos entender algún pasaje, es importante considerar el contexto inmediato o el contexto remoto para ver qué información tiene, desde luego, el texto bíblico. Y otra aportación es que también se recomienda siempre ver qué dice la narrativa histórica que encontramos a lo largo de la historia acerca de lo que se hizo en aquellas épocas llamadas las épocas de los personajes bíblicos. ¿Cuándo cambió? ¿Cuándo podemos nosotros o en dónde podemos nosotros comprobar a la luz de los textos bíblicos que ha existido un cambio que diga a partir de, imaginémonos, que diga así en el libro de Mateo o en cualquier libro de los discípulos de nuestro Señor o del Nuevo Testamento, que encontráramos la expresión clara, objetiva, sin duda, que señalara: nuestro Señor dijo que a partir de ahora dejen de practicar el sábado o el Shabbat y vamos a dedicar un día especial llamado ahora el primer día. ¿Cuándo? ¿En dónde podemos nosotros decir que tenemos la evidencia? Al contrario, podemos decir, y lo dejaré para un episodio posterior, la evidencia sobre guardar otro día no es bíblico. Es más, cuando leemos acerca de los reyes de Israel, cuando se separó el reino del norte en relación con el reino del sur, e Israel se divide en dos tras la muerte del rey Salomón, no olvidemos que uno de sus hijos, llamado Roboam, se encarga de prácticamente dos tribus a las que conocemos, las tribus del sur, con su capital llamada Jerusalén, y en dicho lugar se encontraba el santuario. Por ende, allí se realizaban todo tipo de servicios que describen los estatutos que encontramos en el libro de Levítico y en el libro de Éxodo. Sin embargo, un general de este rey llamado, una vez más, Salomón, pues ya se encarga de las 10 tribus del norte, Jeroboam. Y Jeroboam, viendo, porque así lo narra el texto, viendo que la gente emigraba hacia la región de Jerusalén para acercarse al templo, él establece un lugar de culto en Samaria y también establece sacerdotes no de la tribu de Leví, como establece el mandamiento, y también establece otras fiestas para cambiar las que estaban marcadas en torno a lo que dice la Torá acerca de acercarse al santuario. Con ello podemos ver que desde muy antaño, a mucho tiempo atrás, las personas han querido de alguna manera hacer una diferencia, más que nada podríamos decir, posiblemente por la envidia, al ver Jeroboam que la gente emigraba hacia Jerusalén, pues él mismo llega a decir: para que ya no vayan más para allá, les tengo un lugar, nuevos sacerdotes, nuevas fiestas, nuevos eventos, así es que ya no es necesario que ustedes se dirijan hacia aquel lugar. ¿Acaso los discípulos, cuando leemos las escrituras en el Nuevo Testamento, como la gente lo conoce, acaso los vemos practicando un día sagrado que no sea el sábado o el Shabbat? Hagámonos esta pregunta. Lo que podemos ver es que incluso cuando nosotros analizamos los textos de los evangelios, desde muy temprano empiezan a notificar que había un patrón común, no solamente en los discípulos de nuestro Señor Yeshua o Jesús, sino también del mismo Señor Yeshua o Jesús. Por ejemplo, en el Evangelio del capítulo número 1 de Marcos, vamos a ver un texto que dice lo siguiente. Jesús, estoy leyendo la versión traducción viviente,
y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, entiéndase el Shabbat o sábado, Jesús entró en la sinagoga y empezó a enseñar. Es decir, lo que vemos nosotros es un patrón común que se puede esperar de un judío, de que cuando llega el Shabbat, acercarse a la sinagoga y ahí aprovechar ese tiempo para poder recibir enseñanza o para poder compartir. Más adelante, en el capítulo número 6, dice lo siguiente en el versículo número 2. El siguiente día de descanso, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que oían quedaban asombrados. Preguntaba de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros. Este texto nos demuestra que nuestro Señor se la pasaba también o aprovechaba los espacios para poder ir a las sinagogas. En el Evangelio de Lucas, allá en el capítulo número 4, en el versículo 16 señala lo siguiente. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre, quiere decir que tenía un hábito, a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Todos conocemos que desde muy pequeño nuestro Señor Jesús o Yeshua, viviendo en un núcleo netamente judío, no se podía esperar que actuara como un romano o un gentil, y al contrario, su forma de comportarse y de actuar pues tenía que ver dentro de este marco. Y es así como vemos nosotros que él, como era de costumbre, según lo vimos en el 4, asistía a las sinagogas en el día de Shabbat. En otro texto, ubicado en el mismo libro de Lucas capítulo 6, pero en este caso en el versículo 6, dice lo siguiente: otro día de descanso. Un hombre que tenía la mano derecha deforme estaba en la sinagoga mientras Jesús enseñaba. Analice lo que voy a preguntar. Si él enseñaba en una sinagoga, si él enseñaba en un Shabbat, en un sábado, ¿quiénes lo escuchaban? ¿Quiénes eran los que lo oían y a dónde tenían que recurrir las personas que querían escucharlo? ¿Y cuándo tenían que ir las personas que querían escucharlo? Otro texto, en el capítulo número 13, en el versículo número 10 del mismo libro que estamos leyendo de Lucas, dice lo siguiente: cierto día de descanso, una vez más, un Shabbat, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa del espíritu maligno, de un espíritu maligno. ¿Dónde estaba el Señor? ¿Dónde enseñaba el Señor? Es más, los discípulos asistían desde luego también a sinagogas. Lo que podemos ver es que a lo largo del Nuevo Testamento, toda la actividad de nuestro Señor como de los discípulos en relación a lo que podría ser el punto focal de reunión era en una sinagoga o en el santuario, y desde luego era en momentos tan importantes para un judío como es guardar el sábado. Entonces, la evidencia que podemos aportar hasta ahorita es que es más, le acabo de preguntar, ¿podemos encontrar un versículo que diga literalmente, no lo que yo pienso que dice, literalmente, ya dejó de existir el sábado y ahora vamos a guardar el domingo? ¿A qué personas no les dicen cuando van a sus servicios religiosos el domingo que ese es el día del Señor? E incluso cuando faltan, les indican: usted está desobedeciendo de congregarse en el día del Señor.
el domingo. Es más, le llegan a poner cláusulas, reglas, condiciones y le pueden llamar la atención cuando usted no asiste, está haciendo una actividad y le pueden decir, usted no está guardando el día del Señor, porque el día del Señor, el domingo, usted debe de estar en la iglesia. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿En qué parte uno de los creyentes de nuestro Señor dijo eso? Es más, yo puedo decir que si alguno se atreviera a decir, e incluso Jesús mismo se atreviera a cancelar los mandamientos, lo desacredita como el Mesías. Será para otra ocasión explicar por qué digo esto. Porque obviamente el Mesías tendría que cumplir lo que dice el profeta Isaías, de que es un hombre que tendría en su mano la ley y enseñaría los estatutos de Dios. Pero lo veremos para otra ocasión. Los primeros creyentes respetaban el Shabbat. Y para ello vamos a comprobar lo que dice el texto en el Evangelio de Lucas, capítulo número 23, donde cita lo siguiente en el versículo 56. Y cito: Luego fueron a sus casas y prepararon especias y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando terminaron, ya había comenzado el día de Shabbat o de reposo o sábado, así que descansaron como ordena la ley. Este texto es interesante, porque todos sabemos que los que procuraron, cuidaron y atendieron el cuerpo de nuestro Señor cuando éste fue llevado a su muerte, todos eran creyentes preocupados de darle sepultura adecuada. Y ellos dicen que se tuvieron que apresurar porque vendría un día de reposo, en este caso el día de Shabbat relacionado a Pesaj o Pascua, y era importante no violar la ley porque se apresuran y luego dice, terminando en tiempo y forma, así que descansaron como ordena la ley. Este texto es, como podría alguien decir, ¿verdad? Ya más pruebas que podemos pedir, ¿verdad? Es interesante. En el libro de Hechos, pero en el capítulo número 13, dice lo siguiente en el versículo número 14, y cito: Pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. El día de descanso, día de reposo, día de Shabbat, fueron a las reuniones de la sinagoga. Una vez más vemos que cuando en sus viajes de peregrinación y llevar el mensaje, de hecho siempre vemos que llega a las sinagogas. Siempre llega y se reunía en Shabbat. Pues, ¿qué podíamos esperar de alguien como Pablo, que a veces llegan a decir que era el primer cristiano, el primer evangelista, un destacado erudito en textos del Nuevo Testamento y textos pseudoepigráficos llamado el doctor Antonio Piñero, llega a expresar que Pablo nunca dejó de ser judío, que es incongruente decir que él fue el cristiano y que él nunca dejó de hacer lo que hace un judío, de guardar la ley. Y su esperanza, así lo argumenta el doctor Antonio Piñero, que dicho sea de paso, no es judío, es un cristiano de las ramas del gnosticismo, llega a decir que si algo tenía Pablo, tenía muy arraigado que las personas tenían que injertarse, los gentiles en Israel, en los pueblos de Dios, y con ello completar el plan de rescate de Dios, y algún día llegará el tiempo del fin.
Interesante expresión del doctor Antonio Piñero. En el mismo libro que hemos citado de Hechos 13, vamos a ver qué nos dice ahora el versículo número 42. Y cito: muchos judíos y devotos convertidos, es decir, gente de los gentiles convertidos al judaísmo, siguieron a Pablo y a Bernabé, y ambos hombres los instaban a que continuaran confiando en la gracia del Señor. Y en el anterior versículo, cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día, la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre estas cosas la semana siguiente. Pues conforme leemos y lo hemos visto en el versículo de este capítulo 13, él iba los sábados y la gente le decía: te esperamos el próximo semana. Es decir, el próximo sábado te esperamos. Y cita en el versículo 44: a la semana siguiente casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Y como lo cité en su momento, al inicio del capítulo 13, era en Shabbat, era en día de reposo, era en sábado, cuando Pablo asistía a las sinagogas y con ello enseñaba. Otro texto que podemos ver para comprender el hábito de Pablo de estar en las sinagogas los sábados, también en el libro de los Hechos lo encontramos en el capítulo número 17, versículo número 2. Y cito: como era su costumbre, ¿se acuerdan lo que dijimos del Señor? También que era su costumbre. Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos, es decir, 3 semanas, cada Shabbat, cada sábado, usó las escrituras para razonar con la gente. Era su práctica, era su costumbre. Incluso llegó a decir: ¿quién no sabe esa frase que Pablo llegó a expresar, no? Yo soy judío de cepa. Yo soy fariseo. Jamás usted encuentra un término diferente. E incluso llega a argumentar ante sus detractores: yo solo he venido enseñando lo que nos han enseñado en torno a la ley. Por esto se me juzga, y porque hablo de la resurrección, ¿acaso no me ha sido enseñado dentro de la doctrina farisea esto? Entonces, hay evidencias muy sólidas, bastantes, pero no hay evidencia cuando alguien pueda argumentar: encontramos en tal capítulo de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que Jesús dijo: ya va a ser el domingo, ya no importa los días. Tengamos cuidado, porque obviamente esto pues se contrapone con los textos que hemos hasta ahorita expuestos. Más adelante también, en el libro de los Hechos, vamos a remontarnos ahora al capítulo 18, y dice lo siguiente el versículo 4. Cada día de descanso, cada día de Shabbat, cada día de sábado, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos o gentiles. Interesante, ¿no? ¿Dónde estaban estos gentiles que querían buscar de Dios? En Shabbat, en la sinagoga. ¿Qué iban a encontrar ahí? Pues iban a encontrar, obviamente, que se les explicara las sagradas escrituras. Continuemos ahora viendo otro punto que trató el pastor X en el inciso E. Y dice: era un día de sacrificios especiales. Cita para tal efecto, capítulo número 28, 9 al 28, 10. Era un día. ¿Dónde se llevaban los sacrificios?
¿En las sinagogas? Obviamente que no. Es en el templo donde se llevaban los sacrificios. Tengo una pregunta para usted. ¿Cuándo dejó de ser esto? Cuando los que llevaban las ofrendas al santuario, primicias u otras que describe del capítulo número 1 al 9 de Levítico, ¿cuándo dejó de ser esto? La respuesta es muy fácil y la respuesta es la siguiente. Después de la destrucción del templo a cargo del general romano Titus, el judío ya no pudo presentar sus ofrendas en el santuario, de tal suerte que ya no está hasta el presente, en el 2025, un santuario, y para la comunidad judía se ha entendido, y ahorita verán por qué, que ya no se puede presentar ahí. Mientras estaba nuestro Señor en vida, y mientras estaban los discípulos en vida en épocas previas a la destrucción del templo, ¿dónde cree que se pasaban el tiempo ellos y enseñaban? También dice el texto que ellos, los discípulos, iban al templo y ahí se la pasaban y también allí aprovechaban. Lo que sí podemos decir entonces es que la Biblia sí señala que ya no se pueden sacrificar ningún animalito cuando está la ausencia del santuario. Y para que usted lo pueda corroborar, le voy a pedir que me acompañe al libro de Levítico capítulo número 17 y veamos lo que dice el versículo 3 en adelante. Y cito: Si algún israelita de nacimiento sacrifica un toro, un cordero o una cabra dentro o fuera del campamento, en vez de llevarlo a la entrada del tabernáculo o del santuario para presentarlo como una ofrenda al Señor, esa persona, pongo entre paréntesis, que no llevó la ofrenda al templo, cierro paréntesis, será tan culpable como un asesino. Esa persona ha derramado sangre y será excluida de la comunidad de, la comunidad. Y sigue en el 5. El propósito de esta regla es evitar que los israelitas sacrifiquen animales en campo abierto. Asegurará que lleve sus sacrificios al sacerdote a la entrada del tabernáculo para que él pueda presentar los animales al Señor como ofrenda de paz. Sigamos leyendo. En el mismo capítulo de Levítico 17, vea lo que dice el versículo número 8 y 9. Dales también este mandamiento: si algún israelita de nacimiento o extranjero que viva entre ustedes ofrece una ofrenda quemada o un sacrificio, pero no lo lleva a la entrada del tabernáculo para ofrecerlo al Señor, esa persona será excluida de la comunidad. Es debido a ello a que este mandamiento instruye de que en ausencia del templo no podemos hacer, no se puede hacer, nadie puede hacer de un sacrificio, porque a veces el argumento fácil es: entonces si yo debo de creer eso, debo de sacrificar un animalito para que Dios me perdone. Carece de entendimiento en el sentido de lo que acabo de expresar. No se tiene permitido esta situación. Y mire, para que vayamos concluyendo, esta frase que el pastor X argumentó ya de salida en este punto número 3 y cita lo siguiente: si la iglesia está obligada a guardar el sábado, también estaría obligada
a guardar todas sus leyes. Hagamos una pausa aquí. Yo he escuchado pastores que pareciera que las leyes del sábado mudaron hacia el día domingo. ¿Por qué falta, hermano? Acuérdese que usted no puede descuidar el día del Señor. Acuérdese que usted no puede estar haciendo otras actividades. Es día del Señor. Le está robando tiempo al Señor. ¿Cuándo cambió? Entonces, para el pastor X, este planteamiento, si la iglesia está obligada a guardar el sábado, también estaría obligada a guardar las leyes del Shabbat. Pues claro, quien quiere amar al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, ¿por qué va a ser una distinta interpretación o una ley distinta al que no es descendiente de Abraham, Isaac y de Jacob? ¿Por qué? ¿Por qué una ley para unos, una ley para otros? ¿Por qué un relajamiento para unos y por qué para otros no? La verdad es que a lo largo de las escrituras podemos encontrar que dice un solo mandamiento, tanto para el natural como para el extranjero. Nadie puede encontrar en los textos del Nuevo Testamento bien objetivo, muy claro, que encontremos cambió el día sagrado. No encontramos evidencia ni que Jesús ni que sus discípulos dejaron de estar el sábado en la sinagoga. No tenemos tal evidencia. Todo lo contrario, era su costumbre. Ahora vamos a concluir con esta última porción que viene agregada en este pasaje que cita este pastor, porque dice al final lo siguiente: pero es imposible guardar el Shabbat o el sábado. Es imposible guardar la ley debido a nuestra naturaleza caída. Es imposible guardar la ley. Le tengo una pregunta. ¿Acaso Dios pondría una ley con la que sabría, conocería él que no lo iban a hacer nunca en su vida ningún humano? Es decir, ¿acaso puso mandamientos absurdos con el propósito de perjudicarnos? También en otra ocasión compartiré cómo uno de los padres de la iglesia llegó a expresar que Dios entregó la ley como castigo. ¿Dónde encontramos tal respuesta a eso? O tal apoyo a esto. ¿Realmente es imposible guardar la ley? Vamos a ver qué dice los personajes del Nuevo Testamento. Y para ello le voy a pedir que me acompañe a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo número 3, porque dice lo siguiente. Vamos a encontrar algo interesante. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil. Interesante. No es difícil de llevar los mandamientos de Dios. Porque hay gente que dice lo contrario. De hecho, Juan, me imagino que está haciendo eco a una frase que encontramos allá en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 30, en el versículo número 11, y cito: el mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil de entender ni está fuera de tu alcance. ¿Por qué hay pastores que dicen que es imposible? ¿Por qué dicen que Dios puso una carga que no es posible? Yo a veces argumento que las reglas que ponen las iglesias son más complicadas que los mandamientos de Dios. Son más estrictas y a veces
Los que las exponen son más dados a condenar que la propia mandamientos de Dios. Otro texto que encontramos interesante es en la carta a los Romanos, en el capítulo número 2, versículo número 13, que dice Pablo, el escritor, pues el simple acto de escuchar la ley no me hace justo ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante los ojos de Dios. Si Pablo estuviera en contra de la ley, pues obvio hubiese puesto aquí, no hubiera escrito esto. Hubiese evitado estos conceptos y simple y sencillamente, no. Tú con que tengas fe es suficiente. Veamos lo que dice también más adelante en la misma carta de Romanos. Pero vamos al capítulo 3 y veamos lo que dice el versículo número 31. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Y ya con signos de exclamación, por supuesto que no te puedes olvidar de la ley. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Porque está hablando de que estás teniendo fe en Dios, y quien tiene fe en Dios le cree a Dios, y si Dios lo dice, lo hacemos, como dice Rabí Julio, ¿verdad? Si viene en la Biblia, pues lo enseñamos. Si Dios dice, lo creemos. Entonces, ¿qué bases tengo para yo decir, ah, es, es imposible, no hay nadie que pueda hacerlo? Yo les dije que de hecho, en el presente, encontrarás aún en tu mismo sector personas que se desconectan de la vida ordinaria y el Shabbat le dicen, es tiempo del Señor. No trabajaré, me dedicaré al estudio y me congregaré allí en la comunidad donde asisto, la sinagoga, en la quejilá, porque es tiempo del Señor. Si ellos pudieron, me hace recordar una frase, si ellos pudieron, ¿por qué no? Y le digo lo siguiente con esto. ¿Cuántas veces cuando usted y yo fuimos a la escuela y se nos olvidó la tarea y de repente corríamos la voz? Nadie diga, "Shh, nadie le recuerde al maestro. ¿Tú trajiste la tarea? No. ¿Tú? Tampoco. Tampoco. Shh, no digas nada". En el momento de la clase parecía que ya se iba a acabar la clase y al nercito, aquel sujeto de lentes, aquel estudiosito, tenía que regarla, tenía que echar a perder el día. Y, maestro, ¿no va a pedir la tarea? La reacción del grupo, ¿cómo cree que era? Ay. Mi argumento, su argumento del que no trajo la tarea, es que es imposible, maestro, no nos dio tiempo. Es que, maestro, usted nos pide cosas que son demasiado extremas, no considera que uno tiene estas actividades. Considere lo siguiente, y aquí todos podemos presentar el planteamiento que sea. ¿Sabe qué le va a decir el profesor? ¿O sabe qué fue lo que dijo el profesor? Si este lo pudo hacer, ¿por qué ustedes no? No les pedí algo que era imposible de hacerlo. Los mandamientos de Dios no son imposibles, son para tu beneficio y para tu enseñanza. Shalom.